Hola amigos, bienvenidos a Buenos Días Madresfera. Hoy os traemos un episodio especial con lo mejor de la mesa redonda que tuvimos el pasado 17 de diciembre con Sigre sobre el correcto tratamiento de los medicamentos, por qué, cómo hay que hacerlo, qué no se deposita en los puntos Sigre, qué son los puntos Sigre, dónde están. Un montón de preguntas súper interesantes y muy útiles. Y hoy os traemos lo más importante y lo más destacado para que lo tengáis a vuestro alcance y lo podáis compartir de manera ágil con toda vuestra familia y esos grupos de WhatsApp maravillosos donde circula la información. En la mesa contamos con Elena Bertrán, técnico de Relaciones Institucionales de Sigre, Pilar Martínez, farmacéutica y autora del blog Maternidad Continuum, Matilde Zornoza, pediatra y autora del blog Pediatra 2.0 y Ana Monente Mozaz, farmacéutica y autora del blog Consejos de una mamá farmacéutica y que podéis seguir en redes como Cestaland. Y por supuesto, tenéis el programa al completo en nuestro canal de YouTube. Vamos con el resumen. Y ahora sí, vamos a empezar poniendo en contexto lo más importante, qué es Sigre, qué función cumple, ¿no? Por quién está compuesto y cuál es su labor y en qué consisten estos puntos Sigre. Vale, pues os cuento. Sigre es una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de gestionar, de garantizar la correcta gestión ambiental de los envases y los restos de medicamento pues, que generamos en los hogares. Entonces, Sigre fundamentalmente persigue un doble objetivo, que es por una parte el objetivo ambiental, que se consigue reduciendo pues, el perjuicio ambiental que los residuos de medicamentos pueden ocasionar en nuestro medio, mediante la prevención de residuos en origen y el correcto tratamiento ambiental de los residuos generados al final del ciclo de vida del medicamento. Y luego, por otra parte, tenemos un objetivo sanitario que, favoreciendo pues la no acumulación de medicamentos en nuestros hogares y sensibilizando a los ciudadanos sobre los riesgos sanitarios que están derivados del uso inadecuado de estos medicamentos. Entonces, pues Sigre realmente es un sistema integrado de gestión que se encarga de gestionar los residuos de medicamentos y sus envases, como os he comentado. Entonces, se encarga un poco de coordinar la labor entre tres agentes fundamentales que forman, ¿no? Que es fruto de la colaboración de esos tres agentes, que serían la industria farmacéutica, las oficinas de farmacia y las empresas de la distribución, que conjuntamente pues trabajan para que los residuos de medicamentos y los envases pues reciban esta gestión ambiental. Entonces, por una parte, la industria farmacéutica es la que se encarga de financiar el sistema y aplica las medidas de ecodiseño a los envases y además a través de este sistema de gestión, consigue adaptarse a la legislación ambiental española y a la legislación en temática de envases. Las oficinas de farmacia, pues lo que hacen es albergar, por supuesto, el punto Sigre y asesorar a los ciudadanos y sirven también para custodiarlo y para asegurarse de que no se tire nada raro, como hemos comentado antes. Y luego estaría también la distribución farmacéutica, que aporta todo el tema de logística en la recogida y el transporte de los residuos. Entonces, nosotros al final pues somos ese ente intermedio, ¿no? que actúa para que el ciclo de vida del medicamento se complete desde que nosotros lo acabamos de consumir en nuestros hogares, tanto si ya tenemos que depositar un medicamento que ya se nos ha caducado o un medicamento con su envase vacío que ya hemos completado nuestro tratamiento, desde que ese momento finaliza y nuestro producto se convierte en un residuo hasta que a todo el ciclo que sigue, hasta que ese residuo pues es gestionado para que vuelva un poco a la cadena de valor del recurso. Uh-huh. Que un concepto interesante y que antes preparando el programa lo remarcaba es que a veces se habla de reciclaje de medicamentos, pero no es un reciclaje como tal, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, lo que al final no es un reciclaje como tal porque obviamente no sirven. O sea, a lo mejor depende de lo que nosotros tengamos en mente, claro, por qué significa reciclaje, ¿no? Porque, claro, hay muchas personas que creen que a lo mejor reciclaje es reutilización, que también nos sirve en todos los ámbitos de nuestra vida, pues hay veces que mezclamos un poco estos dos ámbitos. Reciclaje es dar una gestión ambiental para que el material que se ha utilizado para crear ese producto tenga
pues un nuevo fin, no necesariamente tiene que ser el mismo. Entonces lo que estás aprovechando es un material que te aporta un recurso natural X, tú lo utilizas, por ejemplo el papel, lo utilizas, pues utilizas la madera en este caso para generar papel, y ese papel que está generado para crear tus envases de papel y cartón, pues puede sufrir un proceso de reciclado para volver a crear ese tipo de papel, pero no necesariamente va a formar parte de un papel de medicamento otra vez, sino que a lo mejor forma parte de otro tipo de material diferente. Entonces, eso es lo que significa reciclar. Por supuesto, los medicamentos que hemos desechado en el punto SIGRE no sirven para una reutilización, ni se vuelven a generar medicamentos por parte de ellos, ni sirven para donaciones, ni nada así. O sea, lo que se les da es una gestión a un residuo, igual que si le damos una gestión al contenedor azul, al amarillo, al de pilas y a cualquier tipo de residuo que podamos generar en nuestro hogar. Claro, me parece interesante porque muchas veces nos depositamos las cosas en sus contenedores independientemente de lo que sea y es como, y los duendes van a venir y se lo van a llevar y lo van a convertir en otra cosa. Claro. Hablando de medio ambiente, Pilar, sé que has estado relacionada desde tu trabajo, desde tus estudios, tuviste relación directamente con este tema que estamos hablando hoy. Fíjate. Ya, es súper curioso. Ya, a mí me encantó cuando me hablaste de esta campaña, la verdad. Yo antiguamente, hace ya muchos años que no, pero antiguamente yo trabajaba en el tema de la gestión medioambiental, hice un máster de gestión medioambiental y de hecho mi proyecto máster, hace ya unos años, que mayor soy, Dios mío, lo del SIGRE acababa de empezar prácticamente, era muy nuevo todo, ¿no? Y se me ocurrió hacer mi proyecto de fin de máster una especie de planta de reciclaje de los envases de medicamentos. Entonces yo hice ahí como mi planta de qué hacer con el papel de los prospectos, el cartón de las cajitas, los botes de plástico de los comprimidos, se podía lavar, luego se trituraba, y todo eso lo hice yo. Es un proyecto que es muy poco original, pero en su momento era guay porque era muy nuevo aquello de siempre. Claro. ¿Cuántos años lleva Elena? Va a cumplir 20 el año que viene. Bueno, o sea, no vamos a decir nada de los años de que tu proyecto. Solo puedo aportar ese dato. No digamos. Ya lo he dicho, soy mayor. Estás fantástica. Matilde, desde tu consulta, tú eres pediatra. Bueno, pues yo creo que tenéis una posición muy buena para poder dar visibilidad a lo que deberíamos hacer con los medicamentos. Y mi pregunta antes de entrar. Dos veces, pero qué bien, lo hemos pasado. Era si vosotros, los profesionales sanitarios, y tú como pediatra teníais, bueno, pues interiorizada esa frasecita, ¿no? Y pues igual que se recomiendan no utilizar demasiados o no usar los antibióticos cuando no se han mandado, ¿no? Pero me sale ahora, es pedido, ¿no? Si vosotros lo recomendáis o habláis sobre cuál es el correcto final de los medicamentos cuando los prescribís. Pues la verdad es que yo no lo hago y creo que no soy la única torpe que en general desde las consultas no hablamos de qué hacer cuando se finaliza el tratamiento, porque, por ejemplo, pues a veces pasa que la caja de antibióticos lleva tratamiento para 10 días, pero solamente el tratamiento tiene que ser durante 7 días. Quizás es un input de mejora para nosotros mismos el ponerle la coletilla cuando decimos pues, que termine correctamente el tratamiento o todo eso, decirle, pues mira, la caja lleva para 3 días más, cuando termine el tratamiento, eso, llévalo al punto SIGRE, porque claro, como decía antes Elena, no es solamente por el tema medioambiental, es que si esos 9 comprimidos o 9 sobres se quedan en casa, está la tentación de en el siguiente proceso febril por no sabemos qué, decir, pues como yo tengo el antibiótico, empiezo a tomarme el antibiótico y ya pediré cita con mi médico y probablemente no sea necesario ese antibiótico. Entonces, pues, me viene muy bien también a mí para a partir de mañana, pues, poner en marcha otra coletilla. Ana, ¿eso os toca a vosotros en muchas ocasiones? Pues mira, nos toca recoger muchos medicamentos
quería contar que en quinto de carrera, también hace unos cuantos años, hicimos una asignatura que era salud pública. Es que venía lo de Pilar y me parecía muy interesante el dato, que no solo pasa esto con los antibióticos, también pasa incluso, estuvimos estudiando en la asignatura qué pasaba con el aumento de residuos de anticonceptivos en el ambiente. Había un montón de estudios que hablaban sobre la feminización de las especies, incluso animales, por el montón de anticonceptivos que llegaban a las aguas de ríos, de mares. Entonces fue un proyecto muy bonito que a mí duró poquito porque era una asignatura de la carrera, pero es uno de esos datos que se te quedan grabados y que me hace, junto los anticonceptivos y los antibióticos y esa preocupación por los medicamentos, es de esas cosas que en la farmacia nos impulsa a recordar a las personas que utilicen el SIGRE. No, claro, sois fundamental. Perdona, claro, nosotros muchas veces nos preguntan eso, qué traer, cómo traer, sobre todo cuando hacen limpia del botiquín, que vienen unos bolsones enormes, que hay como dos perfiles, ¿no? Quien trae de a poquitos y quien trae esa bolsa enorme de caducados. ¿Querías decir algo, Elena? Me ha parecido... No, que al final no dejan de ser sustancias químicas, o sea, que al final para nosotros nos supone un beneficio, por supuesto, y por eso los tomamos, pero que no entra a lo mejor en nuestra mente qué puede pasar después si no se hace una adecuada gestión. Entonces, al igual que nosotros somos seres vivos, somos animales, pues hay otros seres vivos que también están habitando el ecosistema y que les puede afectar realmente esas sustancias químicas para mal. Entonces, por supuesto que hay que tener un control muy exhaustivo sobre este tipo de productos para que, bueno, tengan el mejor efecto posible en cualquier caso. Entonces, ¿solo se pueden recoger los medicamentos en las farmacias, Elena? O sea, nosotros, la actividad de SIGRE, pues realmente está controlada por las autorizaciones de funcionamiento que nosotros presentamos a todas las comunidades autónomas. Y en esas autorizaciones de funcionamiento lo que recogen es que, se autorizan, mejor dicho, para implantar puntos SIGRE única y exclusivamente en las oficinas de farmacia. Pero esto tiene una explicación y es porque nuestro sistema, como os he comentado antes, se basa en ese modelo en el que hay varios agentes implicados. Uno de esos agentes es la distribución y nuestro modelo se basa exclusivamente en el sistema de logística inversa. ¿Cuál es este sistema? Pues que esa distribución aprovecha el viaje de llevar los medicamentos a la farmacia para recoger esos residuos de medicamentos que están depositados en el punto SIGRE. Entonces, conseguimos que la trazabilidad del residuo sea total y además estén siempre vigilados y custodiados por un ente pues tan importante en el mundo sanitario como es una oficina de farmacia. Entonces, al final, pues realmente es porque no se pueden instaurar en otros sitios porque no tenemos la autorización para ello, pero por supuesto porque es que viene la importancia del control realmente. Quizás, claro, yo entiendo perfectamente el proceso, pero a lo mejor si existe en el ambulatorio, se me ocurre, ¿no? Cuando van a las consultas o cuando se acerca a ver a Matilde, por ejemplo, al pediatra, ¿no? Pues que se pudiese depositar de alguna manera más sencilla o no lo sé, se me ocurre que quizás fuese más... Claro, el problema es que esto puede a lo mejor llegar a confusión porque nosotros nos encargamos de gestionar los medicamentos y los envases que se generan en el ámbito doméstico. O sea, única y exclusivamente tenemos autorización para gestionar los medicamentos domésticos. Entonces, realmente creemos que un lugar en el que tú vas a adquirir ese medicamento doméstico es la farmacia. Que a lo mejor tú pones un punto SIGRE en un hospital, puede llegar a confusión porque hay otro tipo de residuos que no van por ese canal y que el propio hospital o el propio consulta médica o una clínica privada tiene que tener su propia gestión de residuos con gestores privados. Entonces, eso también es una consulta que a veces nos llega a SIGRE, pues a lo mejor, o solicitudes de puntos SIGRE en otros lugares, pero realmente esa es la explicación, es que nosotros única y exclusivamente gestionamos el tema de medicamentos de ámbito doméstico. Uh-huh. Para ponerlo fácil a la gente que nos está viendo y revisar y que se vayan directamente a donde tengan el botiquín, ¿por qué no me ayudáis a hacer el botiquín ideal que hay que tener en casa para ponerlo sencillito y ya que se vayan creando esas bolsas para llevar a la farmacia, al punto SIGRE? Hombre, yo creo que
en qué casa no hay un termómetro y antitérmicos, sea en jarabe o en comprimidos, en sobres para los mayores, pero ibuprofeno o paracetamol y un termómetro en todas las casas hay, o debería haber. Yo añadiría... Claro, y gasas, ¿no? Y gasas, esparadrapos, antisépticos, Todo pues si haces una herida, algo, tiritas que te puedas curar un poquito, ¿no? Y de eso que me habéis dicho, por ejemplo, el termómetro. Cuando eso se estropea, estoy pensando en los antiguos, estos de cristal que ya no se usan. No pienses en eso de mercurio, que eso ya no existe. Bueno, existe. Bueno, algunos casas quedan, ¿eh? Y te preguntan dónde llevarlo. ¿Dónde los llevan? ¿Dónde llevan esos termómetros de cristal que todavía quedan, ¿eh? Por ahí pendientes? Yo suelo recomendarles... Yo les suelo decir que vayan al punto limpio de su ciudad, que hay puntos móviles por la ciudad y me parece que ese es el sitio, igual estoy equivocada, pero me parece que ese es el sitio adecuado. Es lo más lógico, pero, o sea, me refiero a tipos de residuos que se salen un poco de la norma de todos los residuos. Obviamente al punto sigre no puede ir porque no es un al punto sigre lo que tiene que quedar súper claro es que son medicamentos y envases de medicamentos y en alguna ocasión algún producto de parafarmacia, pero en cualquier caso ese envase va a llevar el punto sigre. Entonces, cualquier envase que contenga el punto sigre o en su prospecto, porque es un medicamento, ponga que se pueda depositar en el punto sigre, se puede depositar. El resto, no. Entonces, el termómetro, que es que puede llegar a crear una confusión como un producto sanitario que es, todo lo que se salga de esa norma, pues obviamente luego te pones a pensar, ¿no? En el resto de contenedores que tenemos en la calle, pues no va a ninguno de los de materiales, podría ir al contenedor de resto, pero si realmente creemos que es un residuo que es un poco más sensible o que puede crear una contaminación extra, pues lo ideal es como ha dicho Ana, pues llevarlo al punto limpio, donde ahí nos podrán asesorar y lo podrán recoger perfectamente. Un truco que a mí se me ocurre para saber qué envase se puede traer es mirar el simbolito sigre que estabas diciendo. Me da mucha pena no haber traído una caja, pero la crucecita verde con el redondo que se ve en el logotipo abajo, debajo de donde está Matilde, eso está dibujado en la cajita de todos los medicamentos que son... Entonces, igual buscar ese logotipo en la caja te saca alguna duda. Sí, ahí cualquier producto, porque lo que os he comentado, hay algunos tipos de productos de parafarmacia, de cosmética, que son más orientados a que se vendan en farmacias y ese tipo de productos hay veces que causan duda. Entonces, ni siquiera nosotros sabemos, porque claro, los laboratorios se adhieren a SIGRE y ellos pueden declarar medicamentos, pero hay algunos que declaran también parafarmacia, aunque realmente sería un envase que no contiene un medicamento como tal, pero para ellos es más fácil declarárnoslo todo a nosotros y demás. Entonces, en ese caso, en el que ese envase pueda ir al punto sigre, siempre va a contener un punto sigre. Si no contiene un punto sigre y es un envase de una crema que lleva el punto verde, que son las dos flechitas que están en todos los envases que tenemos por casa, ese punto verde significa que ya no es de sigre, sino que es otro residuo doméstico que se gestiona como el resto de residuos que tenemos en casa, igual que un champú, igual que un bote de X alimento. Entonces, ese será por material, igual que lo hacemos pues si es de plástico irá al contenedor amarillo, si es de vidrio irá al contenedor verde, si es de papel y cartón irá al contenedor azul, pero ya si llevan el punto verde ya es otra gestión diferente a la gestión de sigre, pero todo lo de sigre siempre lleva punto sigre. Pero que me parece muy interesante lo de los termómetros porque efectivamente los de galio y los de mercurio llevan la sustancia adentro y la intoxicación por mercurio existe y luego los que son digitales pues llevan su pila, llevan sus plásticos y efectivamente en el punto limpio pues ya se... Claro, o yo que sé, aparatos que estén relacionados a un tensiómetro, ¿no? Exacto. Hay gente que los tiene en casa. Sí. Y que son de uso doméstico, ¿no? Pues sí. Ana, te lo han preguntado a ti en la farmacia alguna vez también, que si hacían... Sobre todo jeringuillas. Más duda, el tensiómetro yo creo que no, que iríamos al punto limpio que hemos dicho de las ciudades. Y como decíamos, como aparatos electrónicos, pero las jeringuillas es de esas cosas que causan mucha duda. Igual, Elena, sabes tú mejor. Sí, es que es un tipo de residuo que causa duda porque
bueno, en los contenedores Sigre algunos llevan una pegatina de prohibido agujas, y es porque en líneas generales en el punto Sigre no se debe depositar ningún objeto cortante ni punzante, como podría ser una aguja o una jeringuilla. Pero ¿qué pasa? Que sí que admite el punto Sigre aquellos jeringuillas precargadas de medicamento, o sea, cuando el envase del medicamento que lo contiene y la aguja son inseparables. O sea, cuando tú te estás... Exacto, cuando tú te estás comprando ese tipo de producto y te lo administras en tu casa y luego no tienes forma de separar la aguja de lo que es el envase, pues en ese caso sí que iría Sigre. Pero también comentamos que para conseguir la seguridad de todos los agentes implicados en la gestión de ese residuo, pues que si la aguja es retráctil, pues que se vaya correctamente tapada con su capuchón, dentro de la caja, dentro del envase, o sea, inicial, con todas las medidas de seguridad posibles para que no ocurra ningún accidente. Y luego la aguja, o sea, ese tipo de jeringuillas en los que la aguja se separa, pues lo suyo es que la aguja se deposite en un contenedor de agujas, porque hay muchos municipios o muchas comunidades autónomas que tienen una recogida diferenciada de agujas, es un contenedor amarillo que se proporciona a las farmacias, y cuando no hay ese tipo de contenedor, o bien al punto limpio o bien a la basura ordinaria, a la basura normal, porque es lo más seguro. La fracción resto no suele pasar un triaje manual, entonces pues no hay un poco más de seguridad ahí. Oye, Matilde, ¿por qué hay que incidir en el tema de que una vez se termina el tratamiento no se dejen en casa esos medicamentos? Porque me parece que hay que recalcarlo mucho, sobre todo cuando es que estoy pensando en nuestros mayores, ¿no? Que tienen un montón de medicamentos y cuéntanos por qué es importante este punto. Primero, por el tema de la automedicación. Ya hemos hablado de, pues eso, la idea horrible de pensar, tengo fiebre, tengo un antibiótico que me quedó de otra vez, pues venga, voy a aprovecharlo. Entonces, pues no hay que automedicarse. Y luego, segundo, porque las intoxicaciones en niños existen. No es la primera vez que acude a urgencias un niño, pues que había restos de medicamento en la mesita de la abuela o en la cocina en algún sitio, o como está por ahí el jarabe de ibuprofeno, de paracetamol y sabe bueno, pues chu. Entonces, que las intoxicaciones son motivo de consulta, y la primera causa de intoxicaciones en niños son intoxicaciones por medicamentos. Entonces, tenemos un doble motivo. Y además no suelen ser intoxicaciones porque diga, bueno, es que por una pastilla súper rara. La primera causa de intoxicación en niños es el paracetamol. Y la segunda son los anticatarrales, que son medicamentos que los padres los ven como medicamentos muy seguros, que no van a tener ningún problema, y son la segunda causa de intoxicación por medicamento. Estoy pensando también en aquellos que tienen, pues por ejemplo, pues eso, nuestros mayores que tienen un montón de medicamentos porque toman muchísima medicación, o les han ido recetando diferentes, o les han ido pautando diferentes medicamentos y a lo mejor no los tienen bien, o se les ha quedado algún tratamiento de antes y lo mezclan, ¿no? El riesgo que existe ahí. Sí. O sea, ese es un riesgo, yo creo que es real, porque al final se confunden. Igual se olvidan de que si la pastilla anterior la llevaban tomando muchos meses y de repente se toman 2 para la tensión y empiezan a marearse. Sí, eso pasa, sí. Lo que pasa es que a las personas mayores a veces les cuesta desprenderse, ¿no? Porque dicen, voy a guardármelo por si acaso vuelven a recetarme. Entonces es interesante insistirles en que traigan lo que ya les han suspendido. Bueno, yo creo que a las personas mayores ya a todos, porque sí. Comprar o desprenderte de algo que acabas de comprar o que te acaban de recetar, que no sea antibiótico, ¿no? Pero a lo mejor, o una crema que te has dado 2 días y te has fuera del bote Claro, y dices, hombre, pues para quemaduras, por ejemplo, ¿no? O accidentes domésticos habituales, pues tampoco está todo el mundo acostumbrado a mirar la fecha de caducidad en las cremas. Es que además
Yo, que voy a mi parte siempre, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, pues cuando tienen algún problema de una dermatitis del pañal o cuando tienen algún eczema o lo que sea, la usan, pero luego no se acuerdan para qué la han puesto, con lo cual vuelven a tener otra cosa parecida y a veces ves que vienen a los 3 días en plan, es que le estoy poniendo esto que tengo en casa, pero no le va bien. Claro, es que le estás poniendo algo que igual no necesita, porque como lo tenían en casa, pues piensan, bueno, voy a intentar solucionarlo yo antes de consultar. Mal, porque tiras de algo que probablemente no sea necesario. Le estás poniendo pues un corticoide para una infección o un antibiótico para algo que necesita corticoide, porque efectivamente la gente no sabe, lo tiene en casa, pero tira de eso. Hablando de la pandemia, ¿cómo ha afectado este año que llevamos a la utilización de estos puntos SIGRE, Elena? ¿Se ha visto afectado de alguna manera? Sí, ha bajado un poco la participación. Entonces, bueno, sí que realmente la pandemia, pues obviamente cuando empezó todo, cuando empezó el estado de alarma, pues nosotros mismos desde SIGRE pues lanzamos mensajes para dejar claro que bueno, la recogida de residuos la decretó el gobierno como una de las actividades esenciales. Entonces, en ningún momento se paralizó la actividad, en ningún momento dejamos de recoger, en ningún momento dejamos de hacer todo lo que llevábamos haciendo, ¿no? hasta ese momento. Lo que sí que indicamos a las personas es que obviamente mientras estábamos confinados en casa, pues que fueran a depositar sus residuos siempre que fuera esencial desplazarse a la farmacia, que no solamente se desplazaran a la farmacia para tirar los residuos, sino que aprovecharan el viaje de comprar X medicamento que necesitaban para que lo depositaran. Aún así, sí que la pandemia yo creo que ha creado confusión en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y sí que había muchas personas que no sabían si seguíamos operativos, nos preguntaban, y a lo mejor algunos farmacéuticos que también les daba, ¿no? Estaban un poco reticentes a recoger por si algo venía infectado. Nosotros también ese mensaje que lanzamos que seguíamos operativos, pues ahí dejamos claro que única y exclusivamente los medicamentos de las casas que hubiera un positivo o que estuvieran en cuarentena por un contacto directo, esos residuos, como había dicho Sanidad, debían ir a la bolsa negra, o sea, a la fracción resto, porque eso no podía seguir el mismo canal de reciclaje, sino que ya llevaban un riesgo asociado y, por tanto, única y exclusivamente los medicamentos en ese caso sí que podían ir a la fracción resto. Y bueno, pues también aprovechamos esas comunicaciones pues para informar, también ha creado confusión el tema de las mascarillas, de los guantes, es algo que hemos empezado a usar ahora masivamente y no usábamos en absoluto antes, o por lo menos yo. Y claro, eso también lo asocian al tema farmacia, tema sanitario, pues así. Y ahí ya pues también sacamos comunicados para decir que ni las mascarillas ni los guantes pues se debían depositar en el punto SIGRE. Pues siguen preguntándolo, ¿no, Pilar? Que me comentabas antes que te lo habían... Es que, bueno, estos días yo en mis redes sociales pues he estado hablando un poco de estas cosas, he preguntado si sabían lo que era y que había que depositar, si hacían revisión de sus medicamentos cada ciertos meses y tal, y me han escrito varias personas preguntándome si las mascarillas las podían tirar o no en los SIGRE. Y por cierto, hablando de lo de la pandemia, también me han escrito varias personas diciendo que en sus farmacias lo habían quitado durante el estado de alarma, que no estaba el contenedor. También ellos mismos tampoco saben tanto, ¿no? Porque es como, sabéis que la gente tuvo su miedo, ¿no? De asistir, tanto de ir a un hospital y no iban, a no ser que estuvieran desangrándose casi, ¿no? Y lo mismo con la farmacia. Es como que si no voy, mejor. Y yo creo que por eso también se ha recogido menos en este tiempo, claro. Yo creo que todo se ha visto afectado, o sea, todas las actividades económicas se han visto afectadas, entonces al final es normal, o sea, es una evolución y algo pues que dejas en ese momento, a lo mejor tienes una recogida un poco más baja, pero que luego llegará un momento que te vuelvas a recuperar. Esto va a ser así con todas las actividades económicas. También, desgraciadamente, han muerto muchas personas. Entonces, pues también a lo mejor que no es un índice que pueda ser
muy acorde a lo que es un residuo, también son personas que dejan de generar residuo. Entonces, yo creo que es un poco la globalidad de toda la pandemia que ha afectado a todos los sectores económicos de una manera o de otra. Entonces, no son datos preocupantes tampoco a nivel de que nadie deposita, de repente todo el mundo deja. No, pero fluctúa y obviamente pues en caso de pandemia pues baja la cosa, pero tampoco ha sido una bajada excesiva. Eso. Sí, Ana, que querías decir algo antes. No, decía que nosotras, por ejemplo, en la farmacia no sabíamos qué hacer. Entonces, como al final todo lo que venía, todos los intercambios intentábamos minimizarlos. Entonces entendíamos que igual no era muy urgente, como tampoco sabíamos cuántas semanas iba a durar el estado de alarma. Al principio, las primeras semanas decíamos, mejor guárdalo en casa y cuando acabe esto, que pensábamos que iba a ser 15 días, 2 semanas, pues cuando acabe nos lo traes. Entonces hubo después, como cuando pasaron ya las semanas y ya empezamos como a volver a la normalidad, hubo como un boom de bolsas enormes. Pero durante el tiempo ese sí que intentábamos minimizar los intercambios de mercancía, vamos. Cosas que nos preguntan en la farmacia es, cuando abres el sobrecito de cualquiera, de un ibuprofeno, el sobrecito que he abierto y he vaciado en el bote, en el vaso para tomármelo, ¿qué hago con el sobrecito? ¿El sobrecito lo tiro o el sobrecito hay que meterlo en el sigre? Entonces, una idea que yo les digo es dedicar, como yo tengo en mi casa, una bolsa o un cubo específico para medicamentos, muy lejos del alcance de los niños, y ir bajándolo muy asiduamente a la farmacia. Pero yo abro el sobrecito de lo que me voy a tomar, lo vacío y lo echo directamente a la bolsita de sigre en casa. Eso es lo ideal, sí, todo lo que contenga medicamento, ya sea un envase vacío, el blister del paracetamol que estábamos hablando antes, que ya se ha acabado ese blister, todo lo que haya contenido medicamento es susceptible de tener un riesgo, entonces va por ese canal. Y luego lo ideal que siempre comentamos también a la ciudadanía es que lo ideal es que el medicamento pues se deposite en completo. O sea, si tú a lo mejor tú tienes tu caja de ibuprofeno y con tus blisters vacíos y tu prospecto, pues todo junto, y eso se deposita en el punto sigre. Porque luego a nivel de selección ayuda primero a proteger el residuo y luego ayuda a nivel de selección, porque luego eso ya se va a separar por materiales de la planta. Entonces, también hay algún tipo de medicamento que son residuo peligroso, como por ejemplo los citotóxicos, pues esos al depositar todos los envases de medicamentos en su caja y con su prospecto ayuda mucho a la selección y evita riesgos. Entonces, siempre es lo ideal, así que lo que has comentado tú es perfecto, o sea, tener una bolsita, vamos, yo la tengo, no porque solo sea decir, pero yo tengo mi bolsita pequeñita en la que voy depositando pues toda la medicación que voy acabando y ahí lo dejo y cuando ya se me llena un poco la bolsa, pues lo deposito en sigre y ya está. Y tan sencillo como eso. Y lo que hemos dicho, ayuda mucho el símbolo. Todo lo que lleve símbolo, ya esté acabado o esté caducado, al punto sigre. Oye, gente del chat, vosotros lo sabíais, lo del sobrecito, por favor. Yo me he quedado loca. Preguntas. Pero eso ya es como de 10 de sobresaliente. O sea, claro, yo. Bueno, pero hay que ir a por el 10, No, totalmente, No. Pero yo, con que la gente revisara su una vez al año y lo llevara al... Vamos, ya me daría con un canto en los dientes. Eso ya sería... Ya, pero vamos, el sobrecito ya es para 10. Es que hay que la vida. Como dice Matilde, hay que llegar a la excelencia. Pero bueno, mientras llegamos a la excelencia, ¿no? Pues hay que pensar que es mucho más sencillo. O sea, es todo lo que sea un medicamento. O sea, todo lo que sea medicamento vacío o lleno es a donde se deposita. Igual que tú a lo mejor no te preguntas ¿dónde va una botella de agua? O sea, la botella de agua cuando la acabas va al contenedor amarillo. Y entonces en sigre es exactamente igual y no tenemos que tampoco empezar a pensar, uy, este residuo ahora va, este residuo no va. Es tan sencillo como si es un residuo de medicamento como tal y lleva en su envase un símbolo sigre, tanto si está vacío como si está lleno, se deposita en el punto sigre. Preguntas súper útiles porque esto me encanta. Las cremas solares, el bote o lo que sobra, porque muy mal los productores que nunca hacéis los botes de crema solar con una cantidad adecuada. O te sobra o te tienes que comprar más. Bueno, ¿qué hacemos con las cremas solares?
Las cremas solares es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Es en base que es de cosmético, que hay algunos cosméticos que son de parafarmacia, o sea, que se venden en parafarmacia y otros cosméticos que solamente son en perfumerías y tal, pero hay algunos cosméticos que se venden en parafarmacia, entonces sí que es verdad que hay algunos que están admitidos en el punto SIGRE, pero lo que hemos comentado antes, llevarían el símbolo SIGRE. O sea, siempre que ese protector solar en cuestión lleve un símbolo SIGRE, se podría depositar en SIGRE. Si lleva el punto verde, que es lo más probable que lo lleve, que son las 2 flechitas, al contenedor amarillo en este caso, porque lo más normal es que sea de plástico. Cucumamá desde Tenerife, un saludo de Cucumamá. ¿Cómo saber si nuestra farmacia es un punto SIGRE o son todas? Pues afortunadamente la gran mayoría de farmacias existentes en España, por no decir prácticamente todas, colaboran con el punto SIGRE. Entonces, nosotros no tenemos un listado de farmacias, aparte de por protección de datos, pues porque hay veces que bueno, pues se podrían quedar obsoletas, ¿no? Cambian de local o cambia la dirección, entonces obviamente nosotros tenemos nuestra base de datos interna de todas las farmacias que participan de SIGRE, pero no es algo público como hay algunas personas que dicen no hay un mapa o tal, pero es que prácticamente el 98% de todas las farmacias están en SIGRE. Es verdad que hay algunas farmacias que no tienen el punto SIGRE a la vista, sino que a lo mejor lo tienen dentro, en el almacén, pero igualmente van a recoger medicamentos. Entonces es tan sencillo como preguntar y que te digan si lo recogen ellos o si lo depositas en el punto SIGRE. Igualmente nosotros tenemos un canal de consultas, que también lo estábamos hablando nosotras antes, y hay veces que hay personas que nos preguntan directamente y nos dicen, oye, ¿qué punto SIGRE puedo encontrar en el código postal tal? Pues nosotros les mandamos el listado de direcciones sin ningún dato más de las farmacias que nosotros tenemos en nuestra base de datos. En ese caso sí que nos lo pueden consultar. Preguntan también, ¿los botes de alcohol y agua oxigenada también van al punto SIGRE? Lo mismo. Hay algunos que sí, hay otros que no. Entonces, no es un medicamento como tal, sino que es algo sanitario para desinfectar y demás. Entonces, no es diferente al gel hidroalcohólico o al alcohol que utilizamos para limpieza y demás. Entonces, el tipo de producto que lleva dentro es lo mismo. O sea, el símbolo, si lleva el símbolo SIGRE, es porque va por nuestro canal, y si lleva el punto verde se gestiona por los contenedores de la calle normales. Qué clarito nos está quedando. ¿Qué más preguntas? ¿Tenemos más preguntas por aquí? Yo creo que no. Lo que decía Pilar de revisar una vez al año el botiquín. ¿Estamos todas de acuerdo que mínimo una vez al año revisar el botiquín? Y luego otra cosa también es dónde tiene que estar el botiquín. ¿Tiene que estar en la cocina? ¿En el cuarto de baño? ¿Dónde tiene que estar el botiquín? ¿Dónde tiene que estar el botiquín, Matilde? Pues ni en la cocina ni en el cuarto de baño. El botiquín debería estar en un sitio que no esté sometido a cambios de temperatura, como por ejemplo sí que puedes tener en la cocina, la humedad del cuarto de baño. Entonces, pues quizá en un altillo de un armario pues no es mal sitio, pero ni en la cocina ni en el cuarto de baño. Y sin llavecita. Todo mal, lo estamos haciendo todo mal. No, todo mal no, todo es mejorable. Sí, el otro día justo sacamos unos cuantos botes de pomada que queríamos encontrar una y nos hicimos con una montaña de pomadas, que algo que hablábamos hace un momento, ¿no? Sobre que ya no sabes para qué era esta, tienes que buscar en internet para qué es cada crema. Qué follón. ¿Qué hace? En las farmacias viene mucha gente con los botes. Claro, irán a la farmacia, ¿no? Claro, vienen con los 6 botes de crema. ¿Tengo estas 6? ¿Alguna me sirve para lo que me ocurre? Sí. Muy frecuente. De todas formas, tenemos poca cultura y poca conciencia sobre el uso de los medicamentos, el uso adecuado de los medicamentos. Abusamos de los medicamentos, los tomamos demasiado, nos automedicamos mucho y luego encima nos deshacemos de ellos mal. La gente es muy osada también, porque lo recomiendan. Uy, a mí me fue muy bien no sé quién. A mi cuñado, que se
tomó no sé qué, tómatelo, que mano de santo. Y yo, o sea, cruzan estas cosas por delante de mí y es como, ¿qué hago? ¿Le digo algo? O sea, es un poco, sí. Y que, por favor, que seáis conscientes de que, por ejemplo, si usas el sobrecito, ¿vale? Abres el sobrecito, echas los polvos en el agua y no te lo tomas todo, ¿qué pasa con lo que sobra? Se tira al sigre. Pero el líquido, ¿qué haces con el líquido que te has tomado? Ah, el líquido. No lo puedes tirar. Claro, pues no se tira a la pila. O sea, el líquido que tú ya has depositado, me refiero al líquido que has vaciado en el vaso, ¿no? Claro, y que no te has tomado. Sobra. ¿Por qué no te lo has tomado? Porque sobra. Yo qué sé, no sé. Se me ha ido la cabeza. Yo creo que si ya lo has depositado en el vaso es para tomártelo. Y si está en el envase porque necesitas mitad de sobre, pues entonces así. Pero yo creo que si ya lo has depositado en el vaso es para tomártelo, ¿no? Claro, pero yo qué sé, que se te ha ido, ya no sabes lo que es, o el niño no se lo ha querido tomar, se ha puesto mal. El culín, ¿no? Lo típico que se deja del culín. Exactamente. Eso no puedes, es que ya no es un tema, es un tema de gestión, que es que no puedes hacer nada con ello. Entonces, me refiero, eso será el 0,001% del residuo que pueda ir en la pila, ¿sabes? Pero bueno, procurar que ahí ya lo que ¿El qué? Que friegas el vaso y ya está. Claro, pero yo pienso en la gente que echa lo que sobra, pues yo que sé, de un jarabe o de pues lo que te sobra en una marca, un producto, ¿no? Y que lo puedan llegar a tirar. Sí, claro, pero eso le pones el tapón. Eso es lo realmente grave. Claro, eso es lo realmente grave, que tú un jarabe lo tengas a la mitad y lo vacíes en el fregadero. Eso realmente es grave. Lo otro se puede considerar una traza. O sea, una persona que se está vaciando un Almax o lo que sea y le queda... que es imposible controlar eso, pero por supuesto que un medicamento que lleve contenido, que lleve medicamento, no lo vacíes ni al desagüe ni lo tires al váter, porque ya hay un canal que lo gestiona. Además, creo que es interesante, no sé si alguien lo ha preguntado y si no, pues aprovechamos y lo comentamos, un poco saber qué pasa después, ¿no?, del punto sigre, porque yo creo que eso puede ayudar a que la gente entienda por qué es importante reciclar y por qué es importante pues llevar nuestros residuos al punto sigre. Y es que una vez que ya el distribuidor farmacéutico lo ha recogido del punto sigre en este caso, lo lleva a una serie de almacenes y eso luego se transporta a una planta de clasificación que está en este caso situado en Tudela. Y en esa planta de clasificación, que está destinada única y exclusivamente para el residuo sigre, pues en esa planta llega todo el residuo de las bolsas sigre y pasa una serie de fases de selección. Entonces, la primera se selecciona lo que es un residuo peligroso, los citotóxicos que hemos comentado antes, pues ese tipo de residuos pasan en la primera criba con todas las medidas de seguridad, se seleccionan y eso ya lleva un canal específico, ¿no?, que bueno, es un tipo de gestión específica para residuos peligrosos, pero luego el resto de medicamentos que quedan en la cinta, todo lo que son los envases se separan por materiales, papel cartón, el blister, el vidrio de los jarabes o el plástico, todo eso se va seleccionando por materiales que no hayan tenido contacto con el medicamento. Sí, todo lo que sea un envase que puede contener medicamento o que contiene residuo de medicamento, eso no se recicla por materiales, como os he comentado antes, sino que todo pasa a otro proceso que es, bueno, se tritura y se hace una serie de un compuesto que se denomina CDR, que es, es un combustible derivado de residuo. Entonces, eso, para aprovecharse, lo que se hace es que se quema, o sea, se valoriza energéticamente y es que se quema para aprovechar como energía eléctrica. Principalmente nuestros residuos se queman sobre todo en cementerios. ¿Vale? Cementeras que utilizan todo ese residuo para sus hornos y producen la energía eléctrica que luego consumen en su proceso productivo. Y luego en la caja o el prospecto y tal, pues se recicla como papel que es, como cualquier otro tipo de papel que se recicla. Todo eso se manda a gestores privados, bueno, gestores finales, mejor dicho, que lo que se encargan ya es de ese material en concreto, el papel, pues ya lo reciclan y convierten en nuevo papel y etcétera.
Muy interesante. La gente en el chat está diciendo que no sabían el tema de los prospectos, que había que llevarlos también y que se están enterando de los envases, que tampoco sabían que había que llevar los envases. Así que, bueno, pues objetivo cumplido yo creo más o menos. Y no sé si, yo creo que ya vamos a ir terminando, si os queda algo que nos hayamos dejado, algo por comentar en estas 3 conversaciones que hemos tenido esta tarde. Bueno, creo que había una de las cosas más curiosas que te habían preguntado por si se podía llevar, que creo que tienes que contar, Elena. Habían contado en ese canal de consulta que la gente podéis usar. Si tenéis dudas, podéis consultar directamente a Sigre. Sí, o sea, lo primero, en nuestra página web de verdad hay muchísima información que puede ser muy útil para las personas que a lo mejor dudan de algún residuo en concreto, pues ahí casi siempre pueden encontrar la información. Pero si por lo que sea no tienen tiempo o no lo saben encontrar, tenemos un canal. En la propia página web están todos nuestros contactos, tanto el mail, el formulario de contacto como nuestro teléfono, y pueden llamarnos a las oficinas o pueden mandarnos un mail y nosotros les contestamos la consulta. Y lo que dice Mónica que le ha encantado es que estábamos hablando de los residuos raros que la gente a lo mejor depositaba, y yo me quedó grabado en la mente una consulta que me llegó de una persona que si podía depositar en el punto Sigre una pierna ortopédica. Entonces, pues bueno, es que no. No lleva punto Sigre, no es un medicamento, por lo tanto, no, por favor. No. Está interesantísima que entra al final, Anabel, de la nave del bebé, va a colarse ahí en el último minuto casi, los medicamentos para animales. Nosotros solamente tenemos autorización para gestionar los medicamentos de uso humano. Entonces, como Sigre, sale fuera de nuestro ámbito. Entonces, yo no os puedo recomendar hacer una cosa u otra porque no estamos autorizados para gestionarlo a día de hoy, todo lo que son medicamentos de uso veterinario. Entonces, eso llevan otros canales de gestión. No, ya os digo, no os puedo ayudar más porque sale fuera de nuestro ámbito. Claro, bueno, en cualquier caso, Anabel, pues consulta en tu clínica veterinaria. Sí, también aporta mucha información cuando dudamos en algún tipo de residuo y tal. También tiene, o yo que sé, farmacias que dudan en la gestión de ciertos residuos. Aporta mucha información la Consejería de Medio Ambiente de nuestro municipio, o sea, la Concejalía de Medio Ambiente de nuestro ayuntamiento o la Consejería de nuestra comunidad autónoma. Entonces, eso, además de unos listados de gestión de residuos y demás, también poseen un canal de comunicación al que se le puede consultar todo tipo de dudas. Y todo lo que sale de mi ámbito, pues no sé decir, pero a lo mejor la Consejería de Medio Ambiente sí. Y por último, Anabel dice que entonces, perdón que me han reclamado y me he perdido un trozo. Entonces, listers, prospectos y cajas vacías, ¿dónde van? Al punto Sigre. Creo que hoy hemos tenido una lección, de verdad, una clase magistral. Muchísimas gracias. Creo que ha sido, yo desde luego he aprendido mucho. Tengo que hacer pequeña revisión, una simpática revisión de mi botiquín. pero espero que haya servido y que, ojo, que tenemos un campo de mejora, ¿vale? Que no pasa nada porque lo hayamos estado haciendo mal. Que están a nuestra disposición las farmacias para ayudarnos, ¿verdad, Ana? Y que hacéis una labor, sí. Aprovecho para... Mira, tengo aquí un montón de profesionales sanitarios que a todas gracias, porque esta pandemia, de verdad, pues está poniendo de relieve lo importante que sois. Así que muchísimas gracias por vuestra labor, ya así aprovecho para decirlo. Y que, mira, también en este sentido, también hacéis una labor importantísima desde las farmacias para ayudar y que no nos carguemos el medio ambiente. Por un lado, que no nos equivoquemos con los medicamentos, que no los guardemos, que tengamos cuidado. Incluso también desde la consulta, Matilde y todo el resto de profesionales sanitarios también ahí incidiendo en ese sentido. Gracias a todas, gracias Elena, Pilar, Ana. A vosotras.
Gracias. Y os recuerdo que tenéis en la web de Sigre tenéis toda la información, que tenéis el canal de consulta y que podéis acercaros y consultar, contactar con ellos para preguntar, bueno, pues esas cosas que de repente no sabes qué hacer con ellas. Y que os Sí, por supuesto, para eso estamos. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Sigre por contar con nosotros, con Madresfera, para esta campaña tan productiva y tan útil. De verdad que nos hace mucha falta seguir concienciando y que la gente se acerque a la farmacia para quitarse encima todos esos medicamentos. Y que, amigos, que paséis unas buenas fiestas, que estoy viendo el árbol Lorena todo el rato y hombre, es que había que aprovechar y realizar la relucir. Que nos cuidemos. Que paséis unas fiestas recogidas, a distancia todos, y que no tengamos que tener luego pues esa tercera, esa cuarta ola o yo no sé ya, ¿vale? Así que entre todos, por favor, seamos responsables y cuidémonos mucho, ¿vale? Un abrazo, chicas, y Igual, un abrazo a todos los que estáis ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Adiós.